Bien, hermano, buenos días, ahora sí. Hasta el domingo anterior hemos visto muchas cosas de lo que el pastor debe ser, ¿cierto? Y yo incluso ya me he puesto a hojear preguntas que han hecho en el formulario que están mandando todos los domingos y todo lo demás, y a veces sin saber quiénes son los que preguntan ese tipo de cosas, pero a veces preguntan cosas en la primera enseñanza y faltaban todavía 10. Entonces a veces preguntamos cosas aceleradamente sin saber de pronto cómo la serie está bien, pero yo creo que con esto hay muchas preguntas que se van a contestar, porque hemos visto que debe ser llamado, ¿verdad? Lo que debe ser el pastor o el aspirante al pastorado. Debe ser llamado, debe ser irreprochable, debe ser marido de una sola mujer, debe gobernar bien su casa, no debe ser pendenciero, no debe ser dado al vino, debe ser sobrio, debe ser prudente, debe ser decoroso, debe ser hospedador, en fin, un sinnúmero de cualidades que el pastor y todo aspirante al ministerio pastoral deben tener o ser, ¿cierto? En síntesis, hemos visto lo que el pastor o aspirante deben ser, pero muchos también se pueden preguntar, bueno, ya sé cómo debe ser un candidato o los mismos pastores, de hecho. No sé hasta este momento si ustedes, hermanos varones, tienen aún el deseo de ser pastores o si está descartado por lo menos por este momento, no lo sabemos. O no sé, iglesia, si ustedes tienen candidatos, de hecho, en sus mentes que pueden cumplir con estas características para un hombre dentro de nosotros, o cómo además han evaluado a sus pastores lo que hemos estado o lo que estamos en el ministerio actualmente con lo que se ha enseñado hasta este momento. Pero en fin, pueden estar preguntándose, listo, eso es lo que deben ser, pero ahora quiero saber lo que deben hacer, ¿sí? Eso es lo que el pastor debe ser, pero ahora yo quiero saber lo que el pastor debe hacer. Y yo creo, mis hermanos, que el apóstol Pedro responde esta pregunta en su carta. Recordemos que Pedro les está escribiendo a los expatriados que había huido por causa de la persecución y que estos hermanos no están viviendo en ninguna zona de confort como quizás estamos nosotros en estos momentos. Sin embargo, Pedro se dirige en esta última parte de la carta a los pastores de dichos hermanos perseguidos que están en Ponto, que están en Galacia, ¿verdad? ¿En dónde más están? En Bitinia, en Capadocia y en Asia. No es menor este asunto porque parte de lo que estos pastores deben hacer es lidiar con una iglesia que había sido expatriada por causa de la persecución. Y yo de verdad, hermano, el Señor tiene misericordia de nosotros, porque yo no sé si yo podría pastorear una iglesia en este sentido. Porque yo no tengo aquí todos sentados, ninguno está siendo perseguido, por lo menos nos estamos congregando todos los domingos. Así que ese problema no lo tenemos. Pero en esta iglesia a la que Pedro les está escribiendo, sí está ese problema, están siendo perseguidos, y aparte entonces Pedro se encarga, más allá de que sean perseguidos, hablarle a los pastores que están pastoreando, valga la redundancia, a estos hermanos que están siendo perseguidos en medio de la predicación del Evangelio. Entonces, si esta parte de la carta tenía un valor fundamental para los pastores de esta iglesia que estaba siendo perseguida, ¿cuánto más ahora que estamos en una comodidad relativa con respecto a estos hermanos? Siendo así, esto cobra importancia para nosotros hoy en día, porque si Pedro les está demandando a estos pastores en las circunstancias donde estos pastores están, y esos feligreses o congregantes o ovejas de Cristo que están en esas circunstancias, les está demandando lo que acabamos de leer ahorita en 1 Pedro capítulo 5, el 1 al 4, ¿cuánto más a los pastores hoy en día en esta zona de confort, o cuánto más a aquellos aspirantes a ser pastores en una zona de confort como esta? Entonces, mis hermanos varones que están aquí, si hasta este momento nosotros como pastores que nos hemos esforzado en hacerte desistir, o por lo menos yo, mi corazón siempre ha sido, quiero hacerlos desistir, quiero hacerlos desistir. Aún tú sigues considerando el ministerio pastoral, tú crees que has sido llamado y que tienes el carácter, o por lo menos lo está formando, apuntando hacia esto conforme a los requisitos que Pablo le escribió a Tito y a Timoteo.
Entonces ahora prepárate, porque Pedro nos enseña en este texto por qué de ese carácter que tanto se exige en el ministerio. ¿Por qué ese carácter que está exigiendo Pablo a los que aspiran al ministerio o a los pastores mismos? Y lo que me llama la atención de este pasaje que leímos primeramente es que Pedro hace un ruego y se identifica anciano como ellos. Hemos dicho anteriormente que cuando la Escritura se dirige a ancianos, obispos o pastores, están dirigiéndose a la misma persona, al mismo oficio dentro de la iglesia local. Cuando Pedro acaba en el capítulo 4, llama a todos los hermanos que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, y pasa a las exhortaciones finales, y a los primeros que se dirige es a los pastores de este rebaño. Y eso es increíble, y eso no es menos importante. Intima con los ancianos, rogándoles en primer lugar y luego identificándose como ellos, a pesar de que es un apóstol, porque fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo, como él mismo lo dice. Saben que eso es una de las características por las cuales uno puede llamar a un apóstol, ¿verdad? Que haya sido testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Entonces, si un apóstol debe ser testigo ocular de los padecimientos de Cristo, quiere decir entonces que cualquiera que se llame apóstol en oficio después de que Cristo ascendió a los cielos y no vio sus padecimientos, evidentemente no es ningún apóstol. ¿Cierto? Cierro paréntesis, porque no se trata de los falsos profetas. Si bien podría ponerse por encima por su oficio, estoy hablando de Pedro, por ser apóstol, lo que hizo fue ponerse al nivel de los que se dirigían su carta. Yo, anciano como ustedes. Él no dice yo, apóstol, sobre ustedes, y ustedes ahora me tienen que obedecer. No me importa lo que estén padeciendo allá, pero me obedecen o me obedecen. Él no, está diciendo yo, anciano como ustedes. Y abre el camino hacia lo que les quería rogar, de hecho. Porque empieza, ruego a ustedes, ruego a los ancianos que están allá. Muestra una escritura humilde ante estos ancianos que necesitan ser animados y exhortados para cuidar a la iglesia de Dios. Los ancianos necesitaban ser animados, hermanos. Era una iglesia perseguida. Tú como pastor eres una iglesia que está siendo perseguida. No debe ser nada fácil. Entonces Pedro en los versículos 2 y 3, que es donde está el texto clave de esta enseñanza, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lo primero que introduce Pedro, luego de identificarse con ellos, es que apacienten, cuiden, pastoreen al rebaño que es de Dios, que está entre ellos. Es muy bueno leer esto, porque lamentablemente hoy vemos a muchos pastores y líderes administrando su negocio y no administrando el negocio de Dios, que es su iglesia. De una vez, Pedro se encarga de quitar esa carga para la iglesia y esa responsabilidad sobre el pastor, de que la iglesia no es de él, sino de Dios. Y muchas veces podemos estar afirmando eso bíblicamente, y escuchen bien, hermanos, que es lo que quiero apuntar sutilmente. Podemos estar afirmando esto bíblicamente: la iglesia es de Dios, la iglesia es de Dios, la iglesia es de Dios, pero en la práctica podemos estar mostrando absolutamente lo contrario con la bandera, diciendo es que es por amor a la iglesia que lo hago, es que el Señor me dio la responsabilidad, es que el Señor me pedirá cuentas a mí, y utilizamos estos textos que son bíblicos para administrar el negocio de Dios, pero donde Dios no es el dueño del negocio, sino el pastor. Y eso es sutil, hermanos. Esta semana, lamentablemente, yo me enteré de un pastor declarado bautista reformado, en donde otro pastor bautista reformado lo acusa públicamente por utilizar mal la disciplina, por someter a la iglesia y todo lo demás. Y eso trae mucha preocupación a nosotros. De hecho, eso fue lo que nosotros reflexionábamos, Ángel y yo, esta semana.
Como un pastor que yo escuchaba, de hecho, que cuando él me dice el nombre yo quedé aterrado, porque yo decía, ¿cómo así? Si yo lo escuchaba. Yo veía sus predicaciones, todas bíblicas, y fue acusado porque abusaba de la iglesia. Y estoy hablando, hermanos, de estos pastores que se declaran bíblicamente, que se declaran reformados, que se declaran bautistas reformados, que son muy públicos, de hecho. No doy el nombre por respeto, porque yo sé que muchos lo conocen, pero al final del día, cuando tú ves ese tipo de noticias, tú dices, wow. ¿Y nosotros qué? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué permite esos abusos cuando no debería pasar? Así que no estoy hablando de pastores que no fueron ordenados bíblicamente, estoy hablando de pastores reconocidos bíblicamente y que predican bíblicamente, hermano. No estoy hablando de los herejes, porque ustedes tienen que estar apercibidos de eso. Y una de las reflexiones nuestras siempre es, ojo porque él era humilde, ojo porque él estaba bien, ojo por esto. Así que es muy fácil que nuestro corazón se enseñoree de verdad, hermanos. Por eso nosotros como pastores debemos cuidar a la iglesia. Aquellos aspirantes al pastorado deben cuidar a la iglesia, pero no abusar de la iglesia. Pero Pedro entonces nos deja claro de qué manera cuidamos de la iglesia, presentando, y yo no es por nada, pero Pedro presenta 3 aspectos fundamentales con su respectiva antítesis. O sea que Pedro podríamos decir que es bautista de 3 puntos. Era bautista de 3 puntos en su carta. No sé. Los que estén en desacuerdo con los 3 puntos, lo siento, pero Pedro era de 3 puntos aquí. El primero dice, no por fuerza, sino voluntariamente. El segundo dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el tercero dice, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la ley. Y Pedro después presenta su conclusión y su presentación hacia el Evangelio. Esto es un sermón que Pedro dio en 4 versículos. Introducción, yo anciano como ustedes, bosquejo de 3 puntos, conclusión, en el versículo 4. ¿Ya ven por qué somos de 3 puntos, hermano? Y que amén. Arrepiéntete, hermano, también. Lo primero que vemos entonces, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermanos, varones, si tú has sido llamado por el Señor, este oficio jamás lo vas a hacer forzadamente. Si tú has sido llamado por el Señor, este oficio jamás lo vas a hacer forzadamente. Muchos mal llamados pastores hoy en día han destruido iglesias porque realmente les llegó el llamado por herencia de su papá como pastor o porque la iglesia no supo evaluar bien al candidato. Por ello es importante que se exhorten a los pastores de las iglesias constantemente y recordarles lo que deben hacer con la grey, con las ovejas del Señor. Pedro fue testigo de lo que el Señor le dijo a su pregunta, ¿tú me amas? ¿Recuerdan ese texto? ¿Qué le respondió el Señor cuando, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor. Bueno, Señor, ya tú sabes. Y el Señor solo se enfatizó en una respuesta: apacienta mis corderos, apacienta el rebaño, apacienta mis ovejas. Por ello puede exhortar tranquilamente a estos hermanos expatriados, ancianos de los expatriados también, y a nosotros hacerlo jamás forzadamente, sino más bien hacerlo de manera voluntaria. En griego la expresión adverbial que en el Nuevo Testamento aparece solamente aquí significa por coerción o por fuerza o restricción. La actitud deseada es semejante a la de una persona que entrega sus donaciones. Cada persona dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Es la misma expresión. Desde el punto de vista positivo, un anciano debe servir voluntaria y espontáneamente para agradar a Dios. Lo hace libremente, con el único propósito de cumplir con la voluntad de Dios. Al hacerlo, demuestra su amor y su gratitud hacia Dios. Miren, hermanos, o iglesia también, Dios coloca, hermanos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso incluye el servicio del ministerio pastoral. Si Él es quien da los dones, Él mismo los sostiene, Él mismo los alimenta y Él mismo los desarrolla.
¿Por qué? Porque el llamado es celestial. Los dones son celestiales. Nosotros no los fabricamos. Los dones provienen de Dios y si provienen de Él, entonces Él mismo los sostendrá. Hay días difíciles. Sí, no crean que esto es perfecto. Hay días que tal vez en mi carne no quiero ser pastor. No sé si solo me pasa a mí. Hay días que provoca salir corriendo. ¿Saben por qué? Porque yo soy un pecador más, salvado por la misma gracia que fueron salvados ustedes también. Pero descanso en el Señor, que Él mismo recuerda lo que hizo por mí en el Calvario, que estaré con Él eternamente, y eso es suficiente combustible para seguir adelante. Ser pastor no es un oficio que mañana pueda decir me retiro sin ninguna razón, como lo podría hacer desde cualquier empresa. No, esto es celestial, esto proviene de los cielos, y por lo tanto, si Él me llamó, tengo la convicción de que no lo haré por fuerza, sino voluntariamente. Y hermanos, si aspiras al ministerio pastoral, debe ser tu misma convicción, hacerlo voluntariamente por amor a Dios y a su rebaño en donde Él te ha colocado. Esa debe ser la motivación. Pero también dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Durante su ministerio terrenal, Jesús instruyó a los discípulos al decirles, el obrero es digno de su salario, en Lucas capítulo 10, versículo 7, ¿verdad? Pablo amplía este pensamiento cuando escribe acerca del sostén material del predicador. Él dice, así también ordeno a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, en 1 Corintios 9, 14, ¿verdad? Y en las epístolas pastorales, Pablo indica que los ancianos recibían remuneración por sus tareas en la iglesia. Dice, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en el versículo siguiente, Pablo cita lo dicho por Jesús, digno es el obrero de su salario, para demostrar de que el término honor incluye el sostén de los pastores en dinero. Los ancianos, sin embargo, deben evitar todo deseo de enriquecerse. Si se dieran a este deseo, cometerían el pecado de avaricia, que es idolatría. Lo que se prohíbe no es el deseo de una remuneración adecuada, sino una ambición sórdida de la ganancia. Pero dice a los ancianos que no sean ávaros, sino que deben tener afán de servir. Ese ánimo pronto es el afán por ir a servir. Dice que deben estar llenos de entusiasmo en su tarea de servir al pueblo de Dios. Deben hallar su satisfacción en servir a Cristo, no en servir al dinero. Entonces por eso pone la antítesis entre lo que tiene que ver con el dinero y como lo que tiene que ver con el servicio a Dios. De hecho, Jesús también habla de nadie le puede servir a dos señores, ¿verdad? Y pone entre uno y el otro a Dios mismo, Él mismo, y pone al otro lado al dinero. O sea que es una antítesis. Y si Pedro lo dice así y Dios mismo encarnado lo dijo así, es porque seguramente hay un problema serio con el dinero, y eso no excluye a los pastores. Es decir, ese ánimo pronto nos enseña de tener un intenso deseo de servir lo más rápida y mejor posible, buscar servir a la iglesia de una manera diligente, cuidar de las ovejas de Cristo con interés de que ellas puedan ver la esperanza en su Señor, no en su pastor. Hermanos, si los pastores o los aspirantes al ministerio están viendo la iglesia como un medio para salir de la necesidad en la que están, entonces no han sido llamados. Hermanos, si tú estás aquí y tú estás viendo el ministerio como una oportunidad porque de pronto laboralmente no te ha ido bien y tal vez en el ministerio te puede ir mejor, créeme, con amor te lo digo, tú no has sido llamado. No has sido llamado. Porque tu esperanza no tiene que estar en lo que te puedan pagar, y es bíblico que te paguen. Pero si tu corazón está atado al ministerio por causa del salario que te van a pagar, hermano, tú no has sido llamado. Yo no puedo, mis hermanos, como pastor, ser pastor si me pagan o no me pagan. Dios nos guarda y Dios nos cuide. Pero si
mi predicación, entonces, si llega un momento en que la iglesia pueda padecer y no puedan sostener a los pastores por cualquier circunstancia, ahora los pastores ya no predican, sino que hacen devocionales los domingos. Ya no se encargan, sino que ahora están leyendo los salmos, cantamos y nos vamos. Hermano, ojo, quítenlo de ahí. Porque nuestro ánimo no debe ser por el dinero, nuestro ánimo pronto debe ser por servir a la iglesia más allá de que haya o no haya dinero. Pero esto no anula responsabilidades. Así que tampoco es sano que la iglesia diga como ellos sí tienen que servir porque tienen que servir. Entonces ahora tampoco sostengamos a nadie, gastémonos la plata en otra cosa. Ellos verán cómo se sostienen. Allá ellos. Y yo voy a y le pido trabajo ya. Pero hermano, nuestro ánimo no debe ser por el dinero. No debe ser por el dinero. De hecho, nosotros deberíamos modelar además sacrificios en medio de todo. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo es ahora? ¿Qué has perdido? ¿Qué has ganado? Pero si lo que has perdido es temporal, lo que has ganado es celestial, bendito sea el Señor de gloria. Entonces, hermanos, si tú crees que esto es un medio por el cual tú puedas ser sostenido, porque te pagan más que tal vez donde trabajas, o porque no trabajas, o porque tu papá te lo va a heredar, hermano, tú no has sido llamado. No le hagas daño a la iglesia que tú no has sido llamado. Muchas congregaciones pasan de generación en generación el trono, donde se enriquecen deshonestamente. Esto no es de Dios, esto es una cueva de ladrones. Pero también Pedro, por último, habla de no teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y es que esas antítesis son hermosas, porque primero pone el dinero, anteriormente pone el dinero en contraposición al servicio. O sea, no de ganancias honestas, sino con ánimo pronto, ¿veis? Sirve. Y ahora está colocando que no teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Esta es una forma más de cuidar a la iglesia. Como pastores del rebaño o aspirantes al ministerio, los ancianos reciben su autoridad directamente del príncipe de los pastores, por medio del Espíritu Santo, y eso es una realidad. Sin embargo, no deben abusar de esta autoridad. De ahí viene la advertencia, no dominando, esta es otra versión, no dominando a los que están a su cuidado. Es decir, Jesús les ha dado el encargo de servir al pueblo de su rebaño. Las palabras no dominando hablan de un gobierno autocrático y despreciativo sobre el rebaño. Si bien Jesús delega autoridad a los líderes de la iglesia, ningún anciano debe abusar del poder que ha recibido. Cuando Pablo escribe a los cristianos de Corinto, él promueve su estabilidad espiritual. Le dice, no que nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque es por la fe que permanecéis firmes. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Los apóstoles Pedro y Pablo nunca usaron su oficio apostólico para ganancias personales. Se colocaron a la par de los miembros de la iglesia para fortalecer al débil, sanar al enfermo y vendar al herido. Y esto es hermoso cuando nosotros vemos a Pablo, el mayor misionero que puede existir en el Nuevo Testamento, y vemos cómo Pablo se somete a la iglesia de Antioquía para que la iglesia lo envíe. Y esto es hermoso. Esto muestra mucho de la humildad y las características que debe tener un anciano. Siendo apóstol, él ha podido decir a los pastores que tal vez estaban de Antioquía, como, ¿qué quieres tú para decirme a mí? El Espíritu Santo me está guiando y yo me voy para allá. ¿Quieras tú o no quieras tú? No, él se sometió a la iglesia de Antioquía y la iglesia de Antioquía lo envió. Y eso es hermoso. Pedro nota que los ancianos deben servir al pueblo que ha sido confiado a su cuidado. En griego, Pedro dice literalmente, no dominando las partes. Las partes son las diversas partes de la congregación que han sido asignadas como porciones a los presbíteros en forma individual. Jesús entonces confía diversas partes de su iglesia a los ancianos y los considera responsables ante Dios por el trabajo que cumplen. Los ancianos sirven al pueblo de Dios no por sus capacidades naturales de liderazgo, ni porque Pedro los haya ordenado como presbíteros, sirven porque Jesús es el príncipe de los pastores y los ha llamado a esta tarea.
En contraste con no enseñorearse, vemos que los líderes entonces de la iglesia deben ser modelos del rebaño. ¿Sí ven la diferencia? No ser autocrático, no ser autoritativo, sino que deben ser modelos del rebaño. Pablo instruye a Timoteo que sea ejemplo de los creyentes en el hablar, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza. Los ancianos deben instar a la gente a imitarlos en la verdadera obediencia al Evangelio de Cristo. Y hay que ser claro con esto. No es modelar la vida del pastor en cuanto a todas sus prácticas y todo lo demás, sino en cuanto a lo que concierne con el Evangelio, porque ustedes tienen el sacerdocio universal y el Señor les puede llenar sus mentes de convicciones diferentes a las de los pastores de la iglesia, que no van en contra de la palabra de Dios. En lo que tiene que ver modelar, tiene que ver en cómo viven su vida a través del Evangelio. En todos lados. Además, cuando estos líderes proclaman la palabra con fidelidad y viven en consonancia con ella, están realzando el nombre de Cristo y fortaleciendo a sí mismo su propia autoridad. En conclusión, para los ancianos las palabras y los hechos deben ser sinónimos, así en el español no sean sinónimos. Las palabras y los hechos para los pastores y para todo aquel que aspira al ministerio debe ser un sinónimo. Es como si dijeran lo mismo, lo que se predica y lo que se aplica en la vida. Si hay algo que tenemos los pastores como testigos, y esto es lo más fuerte tal vez para nosotros cuando predicamos, es que tenemos los primeros miembros de la iglesia viéndonos todos los días en la casa. En mi caso, mi esposa y mis hijos. Y en el mismo caso de Ángel. Y debe ser el mismo caso de aquellos que están aspirando al ministerio. No que vienes y aquí, bueno, tal vez no está predicando, pero cuando se termina el sermón empiezas a instruir y a edificar a la iglesia. Hermano, ¿qué te pareció el sermón? Mira, que yo vi esta parte teológica, mira, le veo lo que dice, pan, le sacas, le haces de todo, pum, y llegas a la iglesia y eres un desastre. A la casa, perdón. Y eres un desastre. ¿Qué estás modelando? ¿Academia? Eso se aprende en la universidad. ¿Qué estás modelando? Entonces, las palabras, lo que se predica y los hechos deben ser sinónimos. Pastores y aspirantes al ministerio pastoral, si no estás modelando el Evangelio de Cristo, si no estás llevando una vida imitable, es muy probable que termines descalificándote porque el Señor no te llamó, o aspirante tal vez no tienes el llamado, por lo menos hoy. ¿A quién estás modelando tú? ¿Estás siendo imitable? Personas te han dicho, mira, yo quisiera hacer algo de lo que tú haces. Gracias porque estás formándome. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Estás siendo imitable. Pedro se los dice a estos hombres en medio de la persecución hostil, hermanos. Ahora, ¿cuánto más nosotros debemos modelar a Cristo como pastores delante de estos dos aires? Lo hermoso de esto, mis hermanos, pastores, en este caso, y aquellos que tienen el deseo de ser pastor en esta iglesia, lo bello de esto, de hacerlo de una manera voluntaria, de hacerlo de una manera con ánimo pronto y de hacerlo de una manera siendo ejemplos del rebaño de Dios, es la esperanza que encontramos en el texto final, y esa es la conclusión de Pedro. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Y eso sí que es hermoso. Los pastores nunca deben olvidar que son directamente responsables ante Jesús, quien lleva el título de príncipe de los pastores. Deben recordar que la iglesia le pertenece a Jesús, aun cuando ellos amen y sirvan fielmente al pueblo de Dios. Deben reconocer que están al servicio del pastor maestro, a quien sirven hasta que Él regrese. Como pastores subordinados de Jesús, guían a sus ovejas a pastos verdes de su palabra y los alimentan con comida espiritual que le pertenece a Él. Nosotros solamente somos la cuchara de ese plato, hermano. ¿Ustedes bien quién es el mesero? ¿Quién es el plato? Bueno, los pastores y los aspirantes somos la cuchara, o los más refinados, los cubiertos.
como lo quieran, pero nosotros no hacemos nada sino cumplir lo que ya Dios nos dijo que hiciéramos y utilizáramos su palabra, que es su palabra, no la nuestra. Este es el único lugar del Nuevo Testamento en que aparece la expresión príncipe de los pastores. Es cierto que Pedro se refiere a Jesús como pastor y supervisor de sus almas en el capítulo 2, y que el escritor de Hebreos lo llama el gran pastor de las ovejas en el capítulo 13, versículo 20. Pero en este versículo Pedro les dice a los lectores que este príncipe de los pastores regresará algún día. Cuando llegue ese día, Jesús traerá su recompensa consigo. Hermano, esto debe traer ánimo a nuestros corazones, a los pastores y a aquellos que aspiran al ministerio. Y si esto de verdad no trae ánimo a nuestros corazones, tal vez nos estamos descalificando, tal vez no tienes el llamado. Si esto no trae consuelo a tu alma y te da ánimo a seguir seguir ese camino del llamado del Señor, entonces dudo de ese llamado. No te digo que no tendrás momentos en los que quieres salir corriendo, pero saber que el príncipe de los pastores me tiene a su servicio y que algún día recibiré la corona incorruptible que él mismo dará, eso sí que trae consuelo, trae aliento y trae fuerza para este ministerio. Ayer yo le decía a una hermana, yo confío que son ovejas y no cabras. Pero hay una expresión que muchos pastores dicen, es que pero las ovejas también patean. Y patean duro. ¿A quién no ha pateado una oveja? A mí no. Pero si he visto videos y los mandan lejos. Bueno, entonces no son cabras, pero las ovejas patean duro. Y el pastor muchas veces es herido con esas patadas. Porque yo soy un hermano más, soy una oveja más, soy un pecador más, un miserable, un desgraciado, un degenerado, que fui salvado por la misma gracia de Dios que fueron ustedes. Iglesia Bíblica de la ciudad, velen con amor y mansedumbre que sus pastores o aquellos que desean el obispado hagan esta labor voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey, ejemplos de ustedes mismos. Así que no pierdan el rumbo, esta responsabilidad es vuestra. Observar a estos hombres que están ministrando sus vidas y aquellos que deseen el ministerio, esa responsabilidad es de ustedes. El pastor debe ser un cuidador de la iglesia del Señor, no un estafador, no un dañador, no un impostor, no un engañador, y no se debe imponer ante la iglesia. Cuidar muchas veces es hablar fuerte y claro, y eso también tiene que quedar claro. Muchas veces hay que hablar fuerte y claro. Cuidar no significa que todo lo que diga la iglesia así es, porque eso no es cuidar, eso es alcahuetear muchas veces, cuando lo que dicen no tiene que ver con las escrituras. Así que cuidar, hermanos, muchas veces es hablar fuerte y claro. Cuidar a las ovejas es protegerlas de los lobos que están por ahí husmeando. Y muchas veces se necesita energía para eso. No estoy hablando de ira, no estoy hablando de rabia, estoy hablando de un carácter que quiere cuidar la oveja que le pertenece a Cristo. Cuidar a las ovejas es advertirles permanentemente que Satanás está como león buscando a quien devorar. Y eso yo sé que incomoda. Pero prefiero incomodarlos permanentemente a no alcahuetearles cosas en las que realmente no están glorificando al Señor. Esa es la labor nuestra. Un cuidado en amor y por amor al Cristo que derramó su sangre por cada una de las ovejas del rebaño. Esta es la labor del pastor para con la iglesia. Esta es la labor del pastor para con la iglesia. Así que, hermanos, el Señor sea glorificándose en esto, en esta iglesia. Amén. Como saben, vamos a enviar, o no sé si ya las enviaron porque no tengo mi celular a mano, pero ok, ya me llegó una voz, no sé dónde, me llegó una voz, me dijeron que sí. Entonces, ya otra vez el formulario estuvo enviado a ustedes. Vamos a orar para darle gracias a Dios y pueden hacer cualquier pregunta allí. Ya saben que vamos a hacer un corte cuando terminemos la parte del pastorado para responder
Cuando la leí hace 2 semanas ya habían bastantes preguntas que espero haber contestado en el transcurso de esta serie nosotros cuando la hemos dado. Pero vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude, y quiero hacer una oración de verdad intencional con este tema dentro de la iglesia.